En esta hora, mis queridos hermanos, quiero compartirles un mensaje de parte del corazón del Señor. Fuerzas para la batalla es el título de este mensaje, y con todo mi corazón quiero llevarlos a una historia de lo que le sucede al pueblo de Israel, al ejército de David en primero de Samuel capítulo 30. Ahí justamente se basa el mensaje de esta tarde. David tiene 600 hombres que salían a pelear, que salían a las conquistas. Las crónicas militares de David hablan de sus conquistas, y él se rodea de 600 hombres valientes, hombres aguerridos, hombres guerreros. Pero la Biblia narra que llegan a un punto donde regresan de una de las batallas que ellos tienen, y vienen hablando sin duda alguna de lo que han logrado, vienen hablando de sus hijos, vienen hablando de su familia, de los trofeos, del botín, de todo lo que ellos habían prácticamente logrado en esa batalla. Y la Biblia narra que se encuentran con el campamento, donde se suponía estaban sus esposas, sus hijos, sus conocidos, estaban sus propiedades, estaba su riqueza. Y cuando justamente ellos regresan, lo ven todo desolado. Todo prácticamente está destruido. Sus casas incendiadas, las casas abandonadas, porque a traición, mientras que ellos salían a conquistar, alguien vino y les arrebató todo. Alguien vino y les secuestró a las mujeres, les quitó los hijos literalmente. Ellos prácticamente fueron emboscados, fueron quitados, su familia fue llevada cautiva hacia otro lugar. Amalek vino mientras David peleaba, y dice la Biblia en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 4, que cuando David regresa de la conquista, nota que su campamento, su ciudad estaba quemada, sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido tomadas cautivas. Prácticamente el campamento estaba desolado, estaba prácticamente acabado y no había más que hacer. Le entró una tristeza profunda seguramente, no solamente a David, sino a sus soldados. Muchas gracias, hermana. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice en los primeros versículos, por favor, en el verso 1 al 5, lean conmigo por favor, y dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. ¿Me siguen, hermanos? 1 Samuel 30, ¿verdad? Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Oiga esto, mi querido, y centre su atención en el verso 4. ¿Cuál era el estado o la emoción que sentía David? ¿Cómo él estaba? ¿Cómo estaban sus tropas? ¿Cómo estaba su ejército? Estaban devastados prácticamente. Estaban heridos. Les habían tocado justamente las fibras más sensibles del corazón, porque alguien se había metido con su familia, con sus mujeres, con sus hijos y con todo lo que tenían prácticamente. Alguien aquí deberá coincidir conmigo en esta tarde y debe sentirse identificado. Alguien que nos está viendo en esta oportunidad a través de este medio se sentirá identificado por las situaciones que le ha tocado vivir y le ha tocado pasar, diciendo: pastor,
realmente me han faltado las fuerzas para llorar. La vida para mí ha sido una traición. Prácticamente he sido devastado. Yo le pregunto a usted, mi querido, ¿se ha quedado sin lágrimas alguna vez diciendo, ya no puedo llorar? ¿Se ha quedado alguna vez así, sin lágrimas? En donde solamente hay un gemir, un gemido que sale, no sé si del estómago, no sé si de esta parte, de alguna otra parte, en donde ya no hay lágrimas. Fíjese que una cosa es llorar y otra cosa es gemir. Llorar es cuando uno derrama lágrimas. Y hay quienes que derraman lágrimas de cocodrilo, porque por cualquier cosa se ponen a llorar. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de realmente un llorar profundo. Y cuando se terminan las lágrimas, ¿sabe qué es lo que viene? Viene el gemir. Cuando el dolor es intenso, como que las lagrimales se secan y ya solamente existe un ¿Usted ha visto a gente así? Yo he visto a gente así, sufrir. Cuando el dolor va mucho más allá de las lágrimas, solo queda un gemir, y así estaban estas personas. Llorar ayuda a desahogarnos prácticamente, pero hay momentos que usted dice, pastor, ya no puedo más. Se me terminaron las lágrimas, no tengo fuerzas, no puedo atravesar esta circunstancia, esta crisis me pegó fuerte, no puedo atravesar este duelo, me quedé sin fuerzas. La devastación de una casa en ruinas, la devastación de una quiebra que le lastima el corazón, recuerdos que de pronto vienen y se enmarañan sobre sus vidas. Y David, dice la palabra, que alzaron la voz. Los valientes de David alzaron la voz, dice, porque, bueno, ya no tenían voz para llorar. No estaban las mujeres, no estaban los niños. Así que llegar y encontrar de que no hay nada, de que su mujer fue secuestrada, sus hijos ya no están. Imagínese usted el cuadro, los juguetes tirados ahí en la casa, todo incendiado. Usted no sabe si están muertos o están vivos. Eso desgarra el corazón a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentiría usted en una situación semejante? ¿O acaso le daría alegría? Yo creo que no. Imaginen ustedes el cuadro. Pero ¿sabe una cosa? En todo ese momento, en ese tiempo tan difícil, llega un momento en el que ahora ese llanto se vuelve en ira, se vuelve en una tremenda amargura hacia David, porque la Biblia dice que los soldados hablaron ahora de apedrear a su jefe. Buscaron un culpable, y ¿saben quién era el culpable de que ellos hayan perdido a su esposa y a sus hijos y su casa? ¿Saben en quién echaron el ojo? ¿A quién le echaron el ojo? David. Tú eres el culpable, David. Tú eres el culpable de nuestros fracasos, de que hayamos perdido la familia, de que prácticamente nosotros estamos ahorita devastados. Miren el verso 6. Primero Samuel 36. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, hermanos, noten esto. ¿Qué tiene que pasar por el corazón para que usted tenga tanta lealtad por alguien que de noche a la mañana, en un segundo a otro, usted lo odie tanto, 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 que quisiera que se abriera la tierra y que se lo trague? ¿Qué puede pasar? ¿No es cierto de que hay circunstancias como esas? De que usted dice, ay, que cómo lo quiero, cómo lo aprecio, ay, mire usted, hay casos así. Oh, pero que de pronto, de noche a la mañana, los ánimos cambiaron, las emociones cambiaron. ¿Y saben qué pasa con David aquí? Ahora no le dicen, ay, David, te queremos tanto, tanto, porque tú eres nuestro jefe, eres el valiente, eres nuestro capitán. Ahora están hablando de ¿qué? De apedrearlo. Y primero de Samuel 18:16, unos capítulos más atrás, dice que todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y por eso lo quería mucho. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Bueno, eso pasa con la gente siempre. Es difícil. Los que trabajamos con la gente siempre hemos tenido que pasar por esas experiencias. Pastor,
Pastor, me decía alguien, sabe, pastor, yo lo amaba mucho, yo lo respetaba, pero desde que estoy aquí en la iglesia, ¿sabe qué? Perdí mi trabajo, perdí mi empleo, se vino todo para abajo, estoy perdiendo mi familia, estoy perdiendo mi esposa, mis hijos se enferman. Y por eso es que, pastor, ¿sabe una cosa? Ya no quiero nada ni con usted ni con el Señor. Y entonces tratamos siempre de buscar a un culpable, tratamos de echarle la culpa a alguien. ¿Y quién es el culpable? El pastor. ¿Y quién es el culpable? El jefe. Tratamos de buscar a alguien que se haga cargo de la autoría intelectual de la crisis que estamos viviendo. Le echamos la culpa a veces a la esposa le echa la culpa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los papás a los hijos. Y miren, todo es cuestión de salvarse el pellejo y buscar quién es el culpable, quién es el autor intelectual de todas nuestras desgracias. Y eso estaba haciendo este pueblo. Eso estaban haciendo los 600 hombres que estaban de soldados enfilados en el grupo, en el ejército que tenía David. Y hablaron entonces de qué, de apedrear a David. Imagino un soldado decirle al soldado de menos rango, de decirle a David: David, ¿sabe una cosa? Yo nunca le hice asco a nada, nunca dije no iré a la batalla, pero por favor, David, no me quites a mis hijos. ¿En qué desgracia me metiste, David? ¿Dónde están mis hijos? Y se levanta otro por ahí: sí, David, tiene razón el compañero. Y todos se le levantan a David, hermanos. Imagínense ese cuadro. Y David les dice: ¿sabes, soldado? Yo no te los quité. Yo no te quité a tus hijos, pero es por tu culpa, porque por tu culpa es que no estuvimos aquí. Nos llevaste a incursionar a otra guerra, cuando de pronto viene el enemigo y se rapta y se lleva a nuestra familia. Buscan un culpable. ¿Y el culpable quién es? David. Y la Biblia dice que David no busca la salida ni a los lados ni para abajo, porque cualquiera puede decir, cuando se encuentra en estos serios aprietos, muchos dicen: bueno, la solución es que me metan bajo 1,5 metros de tierra, ¿verdad? Para abajo, que me hagan mi hoyo y ahí, asunto arreglado. Para muchos la salida es la muerte. Otros dicen: muerto el perro, que se acabó la rabia, se acabaron los problemas, mi hermano. Así que no te compliques la vida, viejo. Resolvélo de esa manera, ¿verdad? Muchos lo resuelven de esa manera. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? ¿Qué hizo David ante estos tremendos problemas que él tenía? Dice la palabra que David buscó fortaleza ¿en quién, hermanos? En Dios. Miren el verso 6, la segunda parte. Mas David, ¿qué dice la Biblia? Se fortaleció ¿en quién? En Jehová, su Dios. David empezó a orar. David empezó a clamar por dirección y empieza a decir: Señor, si hay algún momento en el que te necesito, Señor, precisamente es en este momento. Es en este momento que te necesito. Dime qué voy a hacer, Señor. Y David pone sus rodillas seguramente y le clama al Señor y le pregunta: Señor, ¿debo perseguirlos? ¿Están vivos mis hijos? ¿Está viva toda la familia que fue raptada? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Nos quedamos llorando aquí o nos levantamos para alcanzarlos? Lean el verso 7 y 8. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. El efod era una prenda que el sumo sacerdote tenía como símbolo de la presencia misma del Señor. Y el efod tenía un significado muy profundo, porque eso implicaba tener prácticamente algo santo, algo sagrado, algo que significaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia: y Abiatar acercó el efod a David, y vino David y consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Y qué respondió el Señor? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
Mis queridos, si leen la historia en el capítulo 30, es la crónica exacta de la angustia que vive David. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto que a nosotros nos ha tocado preguntar cuando estamos también por aprietos y decirle al Señor, ¿qué tengo que hacer? O todo usted lo soluciona en el dinero, ¿no? ¿Lo soluciona todo en el dinero? Ah, es que tengo una influencia, tengo cuello para poder llegar hacia ahí, que me solucionen todos los asuntos. Hay quienes que de repente buscan esas clases de salidas. Hay quienes que en lugar de decir todo lo puedo en Cristo, dicen todo lo puedo en el dinero que me fortalece. Todo lo puedo en el doctor que me fortalece. Todo lo puedo en el trabajo, todo lo puedo en la empresa que me fortalece. Pero no, hermanos amados, no, estos secretos prácticamente son nada más paliativos, son nada más asuntos como para poder calmar la situación. Pero ¿qué hizo David realmente? ¿Hacia dónde fue él? Él consultó a Dios en medio de sus desgracias, en medio de sus circunstancias. Mi querido hermano, mi querido, usted que escucha este mensaje, hay momentos que usted, mire, se va a quedar solo, triste, sin salidas, en callejones que no tienen ni siquiera una luz. Pero la palabra de Dios dice que eso ocurre para que usted busque al Señor y se fortalezca en Él. ¿Cuántos lo creen? Esa es, hermanos amados, es el propósito por el cual muchas veces vienen las circunstancias difíciles. A lo mejor usted está abrumado, perdió tanto las fuerzas de llorar. Incluso mi hermano querido, usted que me ve, incluso dejó de orar porque, mi querido, yo le entiendo. Hay momentos en los que usted ya no tiene ni ganas de orar. Cuando el dolor es profundo, se le van las ganas de orar, se le van las ganas de buscar al Señor. Y yo quiero decirle, así realmente, digámoslo claramente, yo le comprendo, mi querido. Porque yo he estado en ese sitio de la vida. Yo he estado justamente parado, justamente allí. Y he sentido realmente lo difícil que es. Y tiene un cansancio tal que se siente solo, que no sabe qué hacer. Pero David, oiga esto, que es un estratega y un gran líder militar, que sabe cómo hablarle a la gente, transforma la ira de sus muchachos en un nuevo desafío. Mire cómo lo hace David. Es un líder inteligente. Y les dice a sus muchachos: hey muchachos, guerreros, es que miren, piensen, no solo se trata de mi mujer, no solo se trata de mis hijos, es la mujer de cada uno de ustedes. Y yo no les estoy pidiendo rescaten a la hija del rey, no les estoy diciendo rescaten a la familia del rey, estoy hablándoles rescaten a la hija de cada uno de ustedes. Así que levántense. Si se enojan conmigo y me apedrean, de hecho no vamos a lograr nada, piénsenlo. Así que convirtamos esa ira, ese coraje, ese enojo en contra de los enemigos. Vamos a la batalla, vamos a la última batalla, vamos a la conquista de la familia. Y David les pide una última batalla, un último paso de fe. Y de ahí, queridos hermanos, se desprende el título de ese mensaje: fuerzas para la última batalla. Fuerzas para la última batalla. Cuando usted tiene una crisis, mi querido, aprenda esto. Aprenda esto y tómelo muy claramente. Cuando usted tiene una crisis, cuando la tormenta le golpea fuerte, ¿sabe, mi querido? Es para que usted se levante como el junco que se dobla, pero se vuelve a levantar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ustedes conocen el junco. Conocen de cómo de repente, hermanos, es aplastado y es de una vez como que se agacha. Pero de repente, hermanos, empieza a levantarse y a enderezarse una vez. La palabra de Dios dice que los justos florecerán como que, como la palmera, dice la palabra. ¿Por qué Dios en su palabra en el Salmos 90 compara al hombre justo como la palmera? ¿Sabe por qué? Porque la textura de la palmera está para resistir cualquier embate, cualquier tormenta, cualquier huracán, cualquier cosa en su existencia.
La palmera dice que antes de crecer para arriba, crece para abajo. Es más grande la palmera para abajo que para arriba. Imagínense hasta dónde están sus raíces. Y por eso es que cuando vienen los huracanes y le pega fuerte, hermanos, las palmeras se doblan. Allá por la costa hay muchas, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de la tormenta? ¿Qué pasa? Empieza ¿qué? A enderezarse una vez. No es como el pinabete aquí, que en un soplido, hermanos, te va con todo y raíz. No, hermanos. Entonces, cuando vienen las tormentas de la vida, cuando usted está afrontando una crisis tal como lo afrontó, lo vivió David con sus soldados, no es tanto para que usted se quede doblegado, sino para que usted se vuelva a levantar. ¿Amén, hermanos, o no amén? El himno que cantábamos al principio, después de la tormenta, ¿verdad? Viene la calma. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, ¿verdad? Firme estaré. ¿Por qué vamos a estar firmes, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas madrecitas, cuántos padres en este tiempo han tenido que pasar por tiempos de dolor? ¿Cuántos han tenido que sufrir? Y quizá mucho esté siguiendo la transmisión en esta hora y se ha dado cuenta realmente. Hace un recuento de todo lo que ha tenido que pasar. Hay padres, hay madrecitas que perdieron un hijo, pero tienen otros niños. Y hay un momento en la vida después que atraviesa su luto, después de que elabora su duelo, que alguien le tiene que decir si es su cónyuge, si eso es su esposo, es mejor. Y le dice: mi amor, levántate. Ya no hay que seguir así. Hay otros niños. Hay otras razones por las cuales seguir luchando. Y la madrecita responde: es que no puedo. No puedo. No puedo porque esta crisis es tan fuerte. Pero tienes otros hijos. Tienes marido. Tienes casa. Tienes familia, vamos, levántate. Pero es que nadie va a reemplazar ese niño que se fue. Nadie va a reemplazar ese cónyuge que se ha ido. Pero tienes que levantarte, porque de otro modo condenas a otros que están en la orfandad. Condenas a los otros niños a no tener una mamá. Tener una mamá depresiva tirada en la cama en lugar de una mami que tiene que conducir, una mami que tiene que asear, una mami que tiene que cuidar a sus hijos. Ellos, tus hijos, tienen la única oportunidad de tenerte. Ya basta de tanto dolor, de perder a un integrante de la familia. Tus hijos lo sienten también, como para perder a otra más. Perder a mami en la casa es más doloroso. Y sabe, mi querido, eso es lo que Dios le está diciendo hoy. Mi querido padre, mi querida madre, querido joven, no se entreguen. Levántense para su última batalla. Levántense, no se entreguen, no se rinda. Dios le dice a través de esta palabra: no baje los brazos, vamos a rescatar a la familia, vamos a pelear por lo que el diablo nos quiere robar. El diablo dice su palabra que vino para robar, para matar, para destruir, pero Dios hará que levantemos bandera en el Espíritu Santo y seguiremos luchando. ¿Cuántos lo creen? Ese es el propósito de Dios. Así que David ahora se levanta con sus 600 guerreros. David redirecciona la ira de sus hombres hacia sus enemigos. Y aunque cansado de sus batallas anteriores, ellos salen aguerridos, dispuestos, valientes para ir a luchar contra el enemigo que le ha arrebatado a su familia, que ha secuestrado a los hijos,
Y esta palabra va para ustedes, mis queridos hermanos. El Señor nos dice a través de este relato bíblico: yo sé que ustedes están cansados de batallar, pero aquí te digo, no te entregues, no te des por vencido, pelea tu última batalla, sal a guerrear y no permitas que el enemigo se aproveche de tu familia. Así que salen los 600 hombres a la batalla. Pero hay una historia, hay una parte de esta historia que me llama mucho la atención, porque mire, antes de entrar a la última batalla, dice el relato bíblico que paran los soldados en un arroyo, en el torrente de Besor, y les dice David a sus soldados: bueno, llegamos a este torrente, así que quítense la armadura, aflójense el arnés, quítense el cinturón, dejen a un lado la aljaba, que vamos a refrescarnos, bajen a tomar agua en el arroyo de Besor. Y aquellos soldados lo que no quisieron, no solamente bajaron a tomar agua, se quitaron la ropa, seguramente se dieron un chapuzón, se sintieron ricos, salieron del agua ahorita y se tiran en el suelo como oso invernando. Se quedan ellos justamente ahí tendidos. Imagínense el cuadro. Y David dice entonces: muy bien, soldados, refrescados ya, llenaron la cantimplora, ahora sí que es la hora de levantarnos y seguir el camino para alcanzar a nuestras familias. Entonces se viene la gran sorpresa, la sorpresa más grande que David experimentó. Hermanos, ¿saben cuál fue la sorpresa? 200 de los 600 se quedan tirados en el pasto y dicen: no más, David, ya no más, David, ya no queremos seguir, aquí estamos bien. Y David les pregunta: ¿y qué? ¿Van a dejar que su familia esté en manos de enemigos? ¿Acaso no tienen una razón para seguir luchando? Pues no, realmente ya no. De todos modos yo me las puedo arreglar. Puedo vivir sin esposa, dirían algunos, ¿verdad? Así que ya no quiero seguir. Tienen secuestradas a sus hijas, señores. Sigamos hacia adelante. Pero ellos dijeron: ya no podemos más. Verso 9 y 10, hermanos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Oiga esto: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Puedo imaginarme, hermanos amados, a David diciéndoles: muchachos, nunca les pedí nada como hoy, hombre. Necesitamos ser los 600. Las mujeres de todos están secuestradas. Mire, hermano, hay un momento que literalmente sus fuerzas se agotan. Se siente absolutamente solo y se queda junto al arroyo de Besor y no continúa más. David piensa en sus adentros, se dice: ¿cuán cansado puede estar alguien para dejar de luchar por su propia familia? Esto no lo puedo comprender. ¿Cuán cansado puede estar usted como para decir: bueno, de todos modos yo salgo de mi pellejo y que mire mi familia, miren mis hijos cómo salen? Yo no sé si hay algún padre así, yo no sé si hay alguna madre así. Ahora yo le pregunto: padres, ¿qué darían ustedes por sus hijos? ¿Pelearían por ellos? ¿Lucharían por ellos? ¿O seríamos de los 200 que nos quedamos allá, panza arriba, rascándola allá en el arroyo de Besor, y que la familia se pierda? ¿Cuál sería nuestra actitud? Mi querido hermano, yo peleo por mi propia sangre, hermanos. Yo peleo por mis hijos, porque no podré, hermanos amados, darme por vencido. Podré no tener fuerzas, pero yo desde el suelo pelearía, hermanos. Miraría la forma y la manera de pelear hasta el último momento. Yo puedo asegurarle de que sacaría las fuerzas de donde sea. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a dejar que mis hijos se mueran. Y es que hay quienes que de repente dicen: ay, es que no tengo ganas usted.
Que Dios los guarde. Ya los traje al mundo, que ellos se defiendan. Qué flojera lidiar con los niños usted. Los niños son una molestia. Para muchos son un estorbo. Para muchos sus hijos son una molestia. Traerlos a la iglesia, conducirlos a los pies del Señor. No, que miren. Ay, que Dios se encargue de ellos. Que vea el pastor, ¿verdad? Hermanos, esa podría ser la actitud de alguien. Pero yo veo que mis hijos se están muriendo. Yo corro por la vida de ellos. ¿Amén o no amén? ¿Alguien puede decir amén? Porque de repente alguien dice, no, pues yo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los libre, ahí que Dios se encargue de ellos. Hermanos, no seamos tan pasivos, hermanos. Salvemos a la familia. Luchemos y levantémonos para enfrentar aún nuestra última batalla. Y yo creo que hay padres y madres que dicen, pastor, yo hago lo mismo que usted, aunque no tenga fuerzas. Yo me levanto, y yo me levanto sin dinero, yo me levanto sin presupuesto, yo me levanto aún sin no tener nada. Yo me levanto y le digo a mis hijos, hijos, aquí está papá para defenderles, para dar siempre la cara por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esa es la actitud, mi querido hermano. Pelee por sus hijos, pelee por su herencia, defienda a la familia, pelee por su simiente. Hay quienes que dicen de repente, no, pues de todos modos yo sufrí, que sufran mis hijos. Bueno, la palabra dice en Job capítulo 14 verso 7, si aún el árbol se seca y muere, aún sus retoños pueden florecer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra con esto, mi querido hermano? Si su vida no ha sido la mejor, si su vida no ha sido la vida que usted seguramente deseó o incluso soñó, mi querido hermano, si en su matrimonio le fue mal, si no es feliz, mínimo salve a sus hijos, pues. Esfuércese por ellos. No les traspase su amargura, no les traspase sus resentimientos. Salve a los hijos. A lo mejor la vida no le permite ser feliz como usted quisiera ser, porque usted tomó decisiones, sus propias decisiones, porque nadie le puso un arma, nadie le puso una pistola para estar donde usted está. Pero por lo menos salve a los hijos. Si su historia prácticamente ha sido una historia de derrota, si su historia ha sido una historia realmente difícil, pelee, salve a su herencia, salve a su simiente. Necesitamos pelear por los hijos. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos presentar batalla y no quedarnos en el arroyo de Besor y decir, bueno, que Dios se encargue de ellos, que Dios los libre si quiere. No se quede en el arroyo de Besor, sea lo que sea, lo que le haya pasado, mi querido. Sea porque usted esté solo, sea porque las cosas no le vayan bien, sea porque las finanzas no estén bien, sea porque la crisis le ha afectado, levántese. Yo lo he hecho con mis hijos, yo lo he hecho con mi familia, y siempre ellos lo saben muy bien. Yo les digo, a ver qué hago, algo tengo que hacer, pero vamos a salir adelante. Hermano, hermana, ¿le tocó experimentar lo doloroso de alguna pérdida? ¿Le tocó enfrentar en estos días la pérdida de un familiar? Usted que me ve a través de este medio, ¿le tocó a usted pasar lo doloroso de un funeral? Sabe, mi querido, levántese, llore lo que tenga que llorar, pero después de llorar, por favor, límpiese las lágrimas, salga usted a trabajar, se pone ahí justamente en la brecha como el sacerdote de su hogar, porque si se pone a llorar y llorar, dijera la canción, nada va a arreglar, nada va a solucionar. Usted tiene que pelear por los hijos. Amén. Tiene que esforzarse, tiene que salir hacia adelante. Hay padres que saben que sus hijos están muriendo espiritualmente y no hacen nada. Hay padres que saben que sus hijos adolescentes se están perdiendo y no hacen nada por cubrirlos, por aconsejarlos. Hay padres que de repente ven a la niña, a la adolescente, a la jovencita echarse a perder, y siempre con un desdén, siempre con esa actitud a veces de apatía hacia él. Déjalo,
Hay que escoja su camino, por favor, querido padre. Haga algo por él o por ella. Yo le pregunto, mi querido, ¿dejaría usted que un violador entre y se meta en la habitación de su niña? Y usted dice, ay, me parece que lo están violando. Más tarde le voy a preguntar cómo le fue a mi hija. Más tarde voy a echarle una llamadita al violador y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo le fue, señor violador? ¿Alguien toma esa actitud? ¿Alguien? Yo creo que nadie. O se levanta y usted dice y saca fuerzas de donde usted no tiene y se planta y defiende a su familia. Porque si el enemigo se mete de pronto con sus hijos, que sepan que se metió con el hombre equivocado, porque usted va a estar a la brecha siempre defendiendo a su familia. ¿Cuántos tienen ese valor, mis queridos hermanos? Esa es la decisión. Pero aún así hay gente que no tiene fuerzas. ¿Y qué hacemos con esa gente? ¿Qué diría David, mi querido hermano? Entonces David dice, bueno, de acuerdo, quédense mis soldados, cuiden el bagaje. Hey, los 400 que tienen fuerzas para seguir luchando, dejemos lo que está de más. Quédense los 400 aquí, nosotros iremos por nuestras esposas e iremos por las esposas de los suyos. 1 Samuel 30:10, ahí está el relato. Así que va con los otros 400, rescatan a sus 400 mujeres, a sus hijos y a las 200 mujeres de los otros. Imagine el cuadro, hermano, solo imagine el cuadro. ¿Cómo usted lo ve? Usted, mi querida hermana, es una de las cautivas. Hijos, ustedes son uno de los cautivos. Usted, hermana, pasa por la humillación, se arrastra y va con sus hijos, la llevan cautiva y no sabe si va a morir. Lo único que usted le dice a sus compañeras, lo único que usted le dice a sus hijos, a sus hijitos, ¿sabes? Ellos van a venir por nosotros. Ellos van a venir y nos rescatarán. Y de pronto aparecen los muchachos, los buenos, ¿verdad? Llegan ahí justamente a presentar una batalla. Y la historia la pueden leer en el verso 16 al 30, mis queridos hermanos, de cómo se lleva a cabo la victoria de David, cómo David va y rescata a toda la familia, a las 400 mujeres de estos hombres también que se quedaron allá en el arroyo de Besor. Y ahora, imagínense ustedes, regresan al campamento. Regresan en donde dejaron el bagaje, en donde dejaron a los 200 allá junto al torrente. Regresan los 400 muchachos con las 600 mujeres, las 400 de ellos y las 200 de los otros que estaban tiraditos allá en el arroyo. Aquellos que estaban allá, relax, ¿verdad? Tranquilos. Imagínense cuando se aparecen en el horizonte con las rescatadas. Y estos 200 todos relajaditos allá a la orilla, ahí a la orilla del río, ¿verdad? ¡Ey, viene la vieja! ¿Dónde? No, sí, allá viene la vieja, mira, allá viene la señora, ¿verdad? Imagínense, y todos, de veras, y todos ya, así bien fortachones, y llega. ¿Y qué le dirá la señora a su esposo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste a rescatar? Mira quién me rescató, el Roberto. El Juan me trajo. Y empiezan las discusiones seguramente. Hubo 600 mujeres rescatadas, 400 con sus esposos y 200 divorciadas. Imagínenselo ustedes. ¿Cómo fue ese ambiente? Sin duda. Bueno, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero imagínese usted lo que pasó. Pero ahora pasemos a otro caso. La Biblia dice, hermanos amados, que los soldados fueron a la guerra, al rescate. Y saben, un grupo de soldados de David le dijeron a su capitán en jefe: David, ya hemos vuelto con nuestras familias. Ahora a estos 200 que se quedaron allí, solo entrégales a sus esposas y a sus hijos y que se vayan. Dales a sus esposas, que se retiren del ejército, que se vayan, no son dignos de estar con nosotros. Y David, como si supiera que en los años más tarde el apóstol Pablo escribiría también para nosotros una palabra de ánimo,
Una palabra que dice de la siguiente manera en 1 Tesalonicenses 5:14: os rogamos que alentéis a los de poco ánimo. David, aún viviendo siglos antes que el apóstol Pablo, dijo estas palabras: os rogamos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Entonces David dice: hey soldados, hey muchachos, tranquilos, no hagan esto. Del botín, de todo lo que nosotros le arrebatamos al enemigo, participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Versículo 23, mis queridos hermanos, capítulo 30. Ellos no tenían fuerzas. Los 200 prácticamente estaban con los pies ampollados, estaban seguramente con los pies tullidos, ya no podían. Pero David, a pesar de que no fueron a la guerra, él los dignifica, de alguna manera los dignifica. La decisión de David fue tan noble que no fue discutida. Miren la palabra de Dios en el verso 21 al 25. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel. ¿Qué les dice David, mis queridos hermanos? Él les dice: no, tranquilos, tranquilos mis guerreros, tranquilos, ellos son mis soldados, son mis valientes. Ellos tendrán revancha algún día, tendrán otra batalla para pelear, pero no puedo darme el lujo de perder 200 solo porque ustedes tenían más ánimos de ir a pelear, o porque ellos se hubiesen cansado y se hayan quedado en el arroyo. Ellos son mis soldados también. Y David dice que les habló al corazón y ellos estuvieron de acuerdo, estuvieron tranquilos. Y esta palabra, hermanos amados, este ejemplo de vida de este hombre guerrero llamado David, es para usted también. Sé que hay personas que están aquí por primera vez. Sé que hay personas que nos han seguido en nuestras transmisiones. Otros que han vuelto a la iglesia después de mucha decepción y dicen: sabe, pastor, no es que yo no ame a Dios, no es que yo no quiera apoyar a la iglesia, no es que yo no tenga compromiso, es que, sabes, pastor, no tengo fuerzas para seguir. La pandemia me ha pegado fuerte, ha habido crisis, la vida me pegó duro, las tormentas me vinieron de frente contra mi embarcación y no puedo más. Pero esta palabra nos anima, mis queridos hermanos. Yo quiero decirles a ustedes que están aquí, a ustedes que están aquí y que vinieron hoy en la mañana y que están justamente hoy por la tarde, yo quiero decirle, mi querido hermano, que usted es soldado de nuestro Señor Jesucristo, y Él no se dará el lujo de perderlo. Se da el lujo de tenerle a usted en sus filas, en primera fila, como también se dará el lujo de aquellos que ahorita están pensando y diciendo: sí, es cierto, yo me cansé, yo me alejé, mis ánimos bajaron. Pero hoy están recibiendo esta palabra para fortalecerse y decir una vez más: sí, la palabra de Dios tiene razón. David dijo: no, queridos hermanos, amigos, compañeros de guerra, los que van a la guerra como los que se quedan en el torrente de Besor, todos son soldados y todos tendrán parte del botín. Yo quiero decirle de parte del Señor y a través de esta palabra que la bendición es tanto para usted que ha estado en estos días apoyando la obra de Dios, como aquellos que de repente en algún momento de la vida se nos quedaron y se desinflaron,
se debilitaron, se sintieron de repente cansados, dolidos. Yo quiero decirle que no importa si se fue en este tiempo de pandemia y ahora regresa, no importa si se congregaba incluso en otro sitio y usted hoy quiere volver. Usted es parte del botín, usted es parte de la bendición, tanto si se fue como los que nos quedamos. Usted tiene parte de la bendición de Dios y Dios le va a bendecir porque está aquí y porque usted está dispuesto a levantarse una vez más y porque usted está dispuesto a seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? ¿Está usted cansado de luchar, mi querido? Posiblemente. ¿Está usted cansado? Quizá este tiempo ha sido tan difícil para usted, pero Iglesia Monte Oreb, esta iglesia, esta amada familia, será un sitio para recuperar sus fuerzas, porque el Señor se niega a venir por su pueblo y negarse, o de repente no querer llevarse a los cansados. Él viene por los cansados también. Él viene por los debilitados, a los que no pueden más, a los que están a la orilla del arroyo y están agotados, están demasiado cansados para pelear la otra batalla, a empezar la jornada de la vida, porque hoy iniciamos con esta jornada. El Señor viene también para ustedes y les dice: después de 8 meses hemos regresado y aquí estamos. Aquí estamos. Los que estuvimos en primera línea, sosteniendo la obra del Señor, aquí estamos durante este tiempo. Y para quienes de repente en algún momento se sintieron debilitados y cansados y han regresado, excelente, mis queridos. Es más, usted, mi querido hermano que me ve y que está justamente allí, ¿está usted cansado para pelear porque sintió que todo este tiempo le ha pegado fuerte? Bueno, yo le digo, no pelee, disfrute, está bien. Si se quedó en el arroyo de Besor, quédese allí, refrésquese, disfrute, energícese una vez más. Que este sitio, que Iglesia Monte Oreb, sea ese arroyo de Besor en donde usted renueve sus fuerzas. Renueve sus fuerzas. No nos daremos el lujo, mi querido, de perderlo solo porque usted no tuvo fuerzas para seguir. El Señor está dispuesto a levantar y dar fuerzas a quienes no tienen ninguna. Es más, si alguno después de esta reapertura, si alguno después de este tiempo de que se ha venido la iglesia y ya hemos empezado a congregarnos, me dice: pastor, ya no quiero servir, pastor, voy a alejarme o voy a dejar mis privilegios. Si alguno no quiere estar comprometido, ¿sabe? Como pastor, le digo la verdad, me va a costar entenderlo, me va a costar, claro. ¿Sabe por qué? Porque yo sacaría fuerzas de donde sea si se trata de los míos. Porque yo sacaría fuerzas de decir: bueno, no importa, los caracteres siempre son así, trabajar con gente siempre va a ser así. Pero aún así, yo lo entenderé como pastor, de que usted no quiera comprometerse. Y si no quiere comprometerse, está bien, quédese en el arroyo de Besor, beba, porque ya llegará el día en que usted tendrá que levantarse y redimirse y tomar revancha y salir más fuerte como antes y seguir la batalla de la vida. Y usted que de repente dice: bueno, pastor, es que lo que pasa es que no estoy bien. Durante este tiempo de pandemia, sí, es cierto, yo me alejé, me distancié del Señor. Yo le digo, mi querido hermano, no tenga miedo de decir: pastor, fallé, pastor, fracasé, pastor, pequé, ayúdeme por favor. No tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a traer restauración a su vida. La iglesia tiene que ser ese lugar en donde se restaura aquellos 200 que ya no quieren ir a la guerra solo porque se cansaron, solo porque sintieron que ya no pudieron más. La iglesia tiene que ser ese sitio en donde los demás pueden restaurarse.
La iglesia no es el sitio donde los justos le damos el tiro de gracia a los más pecadores. Y por eso siempre he dicho, hay gente que ha sido víctima del temporal y que ha estado afectado allá afuera. Y no voy a ser un pastor que diga quién entra y quién sale. Usted sí, usted no. Usted tal vez. Si ya viene cambiadito, si ya viene más o menos así, mire, zancochadito pues ahí de santidad, entonces sí puede entrar. No. Yo le digo a aquellos que están cansados, aquellos que están dolidos, aquellos que han sufrido, aquellos que sienten realmente el dolor en sus pies, en su alma, aquellos que sienten al igual que aquellos 200 que se quedaron justamente allí, a que vengan. ¿Sabe por qué? Porque tienen ustedes, Iglesia Monte Oreb, ustedes tienen un pastor imperfecto. ¿Y cómo no voy a entender sus luchas si yo las he tenido también? Y no diga, por favor, es que ofendí tanto al Señor, así que me voy al mundo. No, sabe una cosa, yo le digo siempre a la gente, entre usted más pecó y más bajo cayó, más luego debe levantarse y venir al Señor para ponerse a cuentas. Eso le digo a mis hijos también. Y mis hijos lo saben muy bien desde pequeños. Cuando yo tenía que corregirlos, ellos saben una cosa, ellos en lugar de correrse, porque hay niños cuando ven que de repente los van a corregir, se van a meter en el escondrijo debajo de las gradas, se suben, se esconden y a veces se corren, se van con el tío porque los defienden. Así a veces es la actitud de los niños. Pero yo siempre le decía a mis hijos, cuando ustedes fallan, saben ustedes, entren al lugar en donde platicamos, en donde si en algún momento van a recibir alguna corrección, pero aparte de la corrección van a recibir un abrazo. Y yo siempre le he dicho a los hermanos, si usted corrige a sus hijos, si usted se tomó el derecho de darle 3 hinchazos, debe tomarse la obligación de darle 9 abrazos. Porque para pegar sí somos buenos, pero abrazar no. Y a veces nosotros comparamos a Dios como la figura paterna que tuvimos. Porque a veces decimos, es que Dios es como un padre. Ah, sí, es que mi papá me maltrata. Es que mi papá de repente en lugar de abrazarme, me saca de una vez a patadas. No, mi querido. Es cierto, Dios es fuego consumidor, pero también su gracia y su amor es tan grande que Él le ofrece a aquellos 200 que se quedaron en el arroyo de Besor y decirles, restáurense una vez más, restáurense. Dios tiene una palabra para ustedes en esta tarde. No importa lo que usted haya hecho, no importa. No importa, mi querido hermano, cómo usted se sienta hoy justamente. ¿Sabe? Lo que importa hoy es que usted comprenda que el amor del Padre es así y que Él está dispuesto para levantarlo una vez más, está dispuesto para fortalecerle y Él está justamente allí. Yo le pido en esta hora, tanto para los que fuimos, tanto para aquellos 400 valientes que dijeron seguiremos luchando, como aquellos 200 que se quedaron, decirles a ustedes, son guerreros del Señor. Y qué bueno por estar aquí. Bienvenidos a este reinicio. Bienvenidos, porque con fuerzas o sin fuerzas aquí ya están. Y qué bueno verles.